Amén. Vamos entonces, hermanos, a pasar a la palabra de Dios. Hermanos, ustedes saben que cuando yo siempre soy una persona despistada. Por naturaleza yo soy así, despistado, siempre ando perdido en el espacio. Yo tenía una profesora que me decía aburrido, que es la profesora Sonia Vázquez, que ella ve mis videos, hermano. Así que si me ve, profesora, la quiero mucho. Pero me decía así porque yo siempre estaba despistado en la universidad. De hecho, ¿a quién fue que le enseñó una foto mía? A ti fue Eric, que te enseñó una foto mía en estos días. Estaba en la high school. Oh, sí. ¿Cómo estaba? Pensando en pájaros. Pero bastante pelo también. Tenía mucho pelo, sí, tenía mucho pelo negro tenía. Mi papá dice que eso fue una maldición. Porque, no voy a decir la historia, pero después en privado se la cuento. La historia porque mi papá dice que me quedé calvo. Fue culpa de él. Pero nada, vamos a pasar a la palabra, hermanos. Así que quiero invitarlos aquí donde están. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Bendito Dios, en esta hora nos acercamos delante de ti. Blessed Father, we approach you at this hour. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que hablemos en este día. And we ask you to please take control of everything that's spoken of this morning. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. I hide myself behind the cross of Calvary. Te pido que me uses, Señor. I ask you to use me. Te pido que me des palabra, I ask you to give me word, que me des sabiduría. to give me wisdom. Tú sabes que días como hoy, Señor, se me hace difícil coordinar mis pensamientos. You know that days like today, it's kind of difficult for me to coordinate my thoughts, Pero yo me sujeto al Espíritu Santo. but I submit myself to the Holy Spirit. Te pido que el Espíritu Santo guíe mis palabras, I ask you that the Holy Spirit guide my words. que me ayude, Señor, a tomar control de mis emociones y mi voluntad. I ask you to please take control of my emotions and my will. Y úsame, Señor. Use me, Pero Lord. sobre todas las cosas, Padre, But above all things, te Lord, pido que por encima de mi voz, I ask you that above my voice, la gente que está aquí en este día the people that are here today, pueda escuchar a la voz del verdadero pastor, I want them to hear the word of the Good Shepherd, que es Cristo Jesús. which is Jesus Christ. Señor, llama a tus ovejas al arrepentimiento. Lord, I ask you to please bring your sheep to repentance. Llama a aquellos por los cuales derramaste tu sangre en la cruz del Calvario hace 2000 años a la vida eterna. Please bring those to eternal life, those that shed your blood years ago, Lord. Señor, que si nosotros los que ya somos tus hijos estamos en desobediencia, podamos ser corregidos por tu palabra. Lord, those that are your children already and are in disobedience can be corrected by your word. Que si alguno en esta mañana tiene necesidad de consolación, tu palabra pueda consolar. If there's anyone here that needs consolation of your word, let your scriptures consolate them. Señor, que si alguno necesita no solamente la corrección del Padre, sino también el abrazo del Padre. But if there's one here that not only needs the help of the Father, but the hug from the Father. En esta mañana pueda tu Espíritu Santo, Señor, hacerle real a Cristo. I want you that today that the Holy Spirit makes truth in their Christ in their lives. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Dios. In the name of Jesus, Lord, I ask you this. Amén. Amén. Amen. Amen. Davidito pasa por acá y lo de algún momento para entregar esto. Yo llegué acá y no. Tras que llegué tarde, ¿verdad? Amén. Así que, iglesia, quiero invitarte en esta mañana Church, this morning I'd like to invite you a que abramos nuestra Biblia en un momento. to open our scriptures, our Bibles, No en Lucas 3 en este día, not today in Luke 3. pero quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, I would like for you to open your Bibles to the book of Exodus, en el capítulo 23. in chapter 23, Y vamos a leer los versos del 1 al 3. and we're going to read verses 1 through 3, Y luego vamos a leer los versículos del 6 al 8. then we're going to read verses from 6 to 8. Éxodo 23, Exodus 23, versículos del 1 al 3, verses from 1 to 3, y luego del 6 al 8. and later from 6 to 8. Y cuando lo encuentres, te quiero pedir que te pongas en pie en reverencia a la palabra del Señor And when you find it, I'd like to please stand in reverence of the Lord of the Word, y al Señor de la Palabra. and also the Lord of the Word. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Exodus, the second book of the Bible, segundo libro del Antiguo Testamento,
second book of the Old Testament, Éxodo 23, Exodus 23, versículos del 1 al 3, verses 1 to 3, y luego de los versículos del 6 al 8. and later from verses 6 to 8. Y después que leamos la palabra, And then after we read the scriptures, te voy a pedir que pases a Lucas 3. then I'm going to ask you to go to Luke 3. No vamos a leerlo ahora, pero vamos a estar predicando de Lucas 3. We're not going to ask you to do that now, but we're going to be preaching out of Luke 3. Vamos a leer esta palabra, We're going to read these words. Éxodo 23 del 1 al 3 Exodus 23, 1 to 3, y del 6 al 8. and from 6 to 8. Nosotros vamos a leer un verso en español, You first got to follow reading verse Benjamín en inglés, and then I'll follow in English. y leemos esta palabra en el nombre del Padre, I'm going to read the scriptures in the name of the Father, y del Hijo, His Son, y del Espíritu and Santo. of the Holy Spirit. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. The word of the Lord says the following. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Do not spread false reports. Do not help a guilty person being a malicious witness. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Do not follow the crowd in doing wrong. When you're giving a testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the coward. Ni al pobre distinguirás en su causa. And do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. Versículo 6. Verse 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Do not deny justice to your poor people in their lawsuits. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Have nothing to do with a false charge, and do not put an innocent or honest person to death, for I will not acquit the guilty. Todos juntos en el 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Vamos a poner nuestra mano sobre la escritura en esta hora. Let us put our hands over the scripture at this hour. Vamos a pedirle a Dios, el Dios Todopoderoso, que nos hable a través de esta palabra. Let's ask the all-powerful God for Him to speak to us through these words. Padre bendito y soberano, Heavenly Father, nos acercamos delante de tu presencia I approach you this morning por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. by the merits of Jesus Christ our Lord. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, I ask that the Holy Spirit, aquel que le reveló tu palabra a Moisés, He will reveal your word to Moses, aquel que le reveló tu verdad a los profetas, the one who revealed the truth to your prophets, aquel que le reveló tu verdad a los santos apóstoles, the one who revealed the truth to your holy apóstoles, apostles. aquel que no solamente les reveló tu verdad, Not He only that revealed the truth, sino que los inspiró but also inspired them para dejar de manera escrita but to leave in a written manner esa verdad, that truth, para que fuese preservada so that it could be preserved para generaciones posteriores. for future generations. Ese Espíritu Santo That Holy Spirit que ha preservado la escritura, that has preserved the scriptures, yo te pido en este día I ask you this morning, que sea Él let it be Him iluminando los ojos de nuestro entendimiento, enlightening our minds, iluminando nuestros corazones, illuminating our hearts, para que podamos entender y recibir esta verdad. so we can understand and receive this truth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Podemos sentarnos. Let us be seated. Hermanos, llevamos ya, hoy es la 11ª semana Today is the 11th week de esta serie que hemos estado predicando acerca de Juan el Bautista, of the series that we're preaching of John the Baptist, titulada La voz que prepara el camino. titled The Voice that Prepares the Way. Y en las últimas 3 semanas In the last 3 weeks, hemos estado hablando de algunos frutos de arrepentimiento. we've been speaking of some fruits that are true for repentance. Vimos que el primer fruto de arrepentimiento, el primer fruto digno de arrepentimiento, The first fruit of repentance was un corazón generoso. a generous heart. El segundo fruto The second fruit es una vida íntegra en medio de un mundo corrupto. is an integral life in a corrupt world. El tercer fruto, The third fruit del que hablamos la semana that pasada, we spoke of last week tenía que ver con no hagáis extorsión a nadie. had to do with do not
extort anyone. Era un corazón puro en un mundo corrompido, si no me equivoco. It was a pure heart in a corrupt world, if I'm not mistaken. No me pidas mucho porque mi mente no está de acuerdo todavía. Pero ahorita caigo. El tema de hoy, hermanos, es un corazón veraz Today's topic is an upright heart en un mundo engañoso. in an abusive world. La semana pasada comenzamos a ver Last week we started to see que no solamente el bautismo de Juan that not only John's baptism llegaron los religiosos, with the religious approach, que no solamente llegó al bautismo de Juan la gente común del pueblo, not only the common folk arrived through the baptism, y tampoco llegaron solamente los cobradores de impuestos para Roma, but not only the tax collectors arrived for Rome, sino que también llegó un cuarto grupo al bautismo de Juan. but also a fourth group approached. Y este cuarto grupo eran los soldados. And in this fourth group was the soldiers. Y habíamos dicho que no eran los legionarios romanos, And we said they were not the Roman legionaries, eran realmente tropas auxiliares but they really were auxiliary troops. encargadas de mantener el orden civil en los pueblos. They were responsible for maintaining civil order in the towns. Este último grupo, hermanos, acudió al bautismo de Juan The last group came to John's baptism. y pudo haber estado allí por tres razones. They could have been possibly there for three reasons. Próxima diapositiva, Danielita. La primera razón por la que ellos pudieron haber llegado al bautismo de Juan The first possible reason they could have been to this baptism era mantener el orden público. was to maintain public order. Ustedes saben que dice la palabra que cuando Juan predicaba, las multitudes llegaban hasta donde él estaba. The scripture says that when John preached, the multitudes will arrive to wherever he was preaching at. Por lo tanto, era necesario mantener el control de la multitud en caso de que se formara una revuelta. Therefore, it was very important for them to be there in case a revolt would arise. Ustedes saben que eso eran tiempos bien convulsos en el antiguo Israel. You know that during that time it was very uncertain times in that time of Israel. Fue un tiempo que se levantaron muchos falsos mesías, There was at that time a lot of false messiahs around, prometiendo que iban a liberar a los judíos de la esclavitud de Roma o del yugo de Roma. promising to free them from the yoke of Rome. Así que los romanos eran bien cuidadosos con eso. Therefore, the Romans were very careful or cautious about this. Así que siempre tenían guardias vigilando que no se fueran a formar motines o disturbios. So that's why they always had troops guarding and watching for disturbances. Ahora, es posible Now, it could have been possible. que hubiera una tercera razón por la cual estos hombres llegaron hasta donde It Juan. could have been a possible reason for them to be there as well. Y fue por motivos espirituales. And it could have been for spiritual reasons. Es posible que ellos hayan sido movidos por la convicción de que ellos también necesitaban arrepentirse y preparar sus corazones para el reino de Dios. It could have been possibly moved by the conviction that they needed to repent and prepare for the kingdom of God. ¿Y por qué sabemos esto? And how do we know this? Porque si usted va a Lucas capítulo 3 versículo 14, Because if you go to Luke chapter 3 verse 14, usted se va a dar cuenta de que cuando Juan el Bautista le habló a la gente acerca de la necesidad de producir frutos dignos de arrepentimiento, you're going to see what John the Baptist told them that they needed to repent and show fruit for them. estos hombres le preguntaron a Juan, These men asked John, ¿y nosotros and then us, qué haremos? what shall we do? Entonces eso nos habla de que había una hambre espiritual en ellos. So that speaks of a spiritual hunger that was among them. Esa pregunta muestra una sincera preocupación por su vida espiritual. That question reveals a sincere moral concern. Ellos estaban allí porque también querían ser bautizados por Juan. They were there also because they want to be baptized by John. Pero no solamente querían ser mojados por el bautismo de Juan, They not only just wanted to be submerged by the sino que baptism, también querían vivir una vida justa, una vida digna, una vida que produciera frutos dignos de but they arrepentimiento. also wanted to live a justly life. Próxima diapositiva, Dani. Y vimos que Juan inmediatamente les responde And we saw that John immediately responded y le dio tres respuestas and gave them three answers de cómo ellos podían vivir vidas que demostraran frutos dignos de arrepentimiento. and to show them how they could live a life worthy of repentance. Y la primera respuesta fue: no extorsionen a nadie. The first one was, do not extort anyone. La segunda fue: no calumnien.
The next one was, do not falsify accused. Y la tercera fue, conténtense con su salario. The third was, be content with your wages. La semana pasada hablamos de la primera de las tres respuestas, no extorsionen a nadie. Last week we spoke of the first one of the three answers. Do not extort anyone. Ahora, hermanos, al igual que los publicanos, Brothers and sisters, just as the tax collector, Juan jamás les sugirió a estos soldados que tenían que dejar su trabajo. John never suggested them that they should leave their jobs. La semana pasada, como les dije anteriormente, Last week, as I told you before, nos enfocamos en la primera parte de la we respuesta. focused on the first part of the answer. No extorsionen a nadie. Do not extort anyone. Y dijimos que la palabra extorsión, Danielito, próxima diapositiva. We said that extortion Extorsión es el acto de obtener is the means of obtaining algo por medio de la intimidación, something by intimidation, violencia, violence, manipulación o abuso de poder. manipulation, or abuse of power. Léalo conmigo. Extorsión Read it with me. Extortion es obtener algo mediante la intimidación, obtaining something by intimidation, violencia, violence, manipulación o abuso de poder. manipulation, or abuse of power. Vamos de nuevo, Let's do it again. porque se me perdieron. Hacemos la frase y venga a la repito, ¿ok? Extorsión. Obtener algo mediante la intimidación, Means of obtaining something by intimidation, violencia, violence, manipulación manipulation, o abuso de poder. or abuse of power. Hermanos, los soldados no debían usar su fuerza o posición de autoridad Brothers and sisters, the soldiers were not to use their strength of authority para intimidar o sacar provecho de la gente. to intimidate or take advantage of people. ¿Por qué Juan les dijo eso? Why did John tell them this? Hermano, porque eso es lo que hacía esta gente. Brothers and sisters, this is something that they used Yo to le, do to people. yo le dije la semana pasada que el salario que esa gente recibía era una porquería. I told you last week that the salary that they received was crap. Ellos no eran de los legionarios. They were not part of the legionnaires. Ellos eran como policías municipales. They Bueno, were just like es más o menos que eso, eran guardias de seguridad. they were basically security guards. Entonces el salario era malo. So their salary was poor. Y ellos pensaban que ellos tenían el derecho And they thought they had the right de extorsionar a la gente to extort the people mediante la manipulación, by manipulation, mediante la intimidación, by intimidation, para sacarle a la gente dinero. to take money from the people. Entonces por esa razón Juan les dice, And for that reason, John tells them, si ustedes quieren dar fruto digno de arrepentimiento, if you want to bear fruit worthy of repentance, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. you have to stop doing what you're doing. Tienen que parar. You have to stop. No pueden seguir extorsionando a la gente. You can't keep extorting people. Hermanos, y no solamente nos quedamos en eso, sino que lo aplicamos a nuestra vida. Brethren, we got not only to stop there, but we also applied this to our lives. Trajimos ese mandamiento We brought that commandment al siglo XXI, to the 21st century, a nosotros, to us, a la iglesia, to the church, a Conexión Calvario, Connection Calvary. Calvary. Y les dije que como cristianos And I told you, as Christians, debemos evitar el uso de la extorsión we must avoid using extortion para obtener favores to gain favors o ventajas injustas. or unjust advantages. Hermanos, la extorsión es uno de los frutos de la naturaleza pecaminosa. Brethren, extortion is one of the fruits of sinful nature. Y cualquiera de nosotros puede ser tentado en esa área. And any one of us can be tempted in that area. ¿Cómo nosotros extorsionamos a la gente? How can we extort people? Tal vez tú no tienes una arma para extorsionar a nadie por medio de la fuerza, Maybe you don't have a weapon to extort anyone through force, pero puedes ser una persona bien pasiva, agresiva. but you can be passively aggressive. ¿Y cómo una persona pasiva, agresiva puede hacer uso de la extorsión? How could a person who is passively aggressive could use extortion? Manipulando a la gente. By manipulating people. Si estás en un puesto de autoridad, puedes convertirte en una persona abusiva en el trabajo. If you're in a position of power, you can become an abusive person at work. Aprendimos que en nuestras relaciones interpersonales nosotros llegamos a usar también la extorsión. We also said that interpersonal relationships we could utilize extortion. En las amistades lo hacemos, In our friendships we use it. en la relación matrimonial lo hacemos. In our marriages we do it. Les di un ejemplo, no lo vuelvo a repetir. I gave you an example, I will not repeat Pero ustedes myself. saben de qué hablé y se rieron. And you know what I spoke of that day, and you laughed. Pero lo usamos. But we use it.
Debemos evitar el uso de la manipulación en la iglesia. We must not use the manipulation at churches. Se da en las iglesias. It happens in churches. A veces los pastores extorsionan a los hermanos. Some pastors extort their brethren. Yo lo sé porque yo lo viví. I know because I lived it. Yo viví en una iglesia abusadora. I lived in a church that was abusive. Un pastor que podía estar 3 meses sin hablarme. A pastor that could go 3 months without talking to you. Pero sin embargo, yo era el líder de alabanza de la iglesia. But even then, I was the leader of the worship. Yo era el que dirigía. I was the one who led. Y cuando él le tocaba predicar, And we had to preach. yo le entregaba el I micrófono. will give him the microphone. Y ese hombre pasaba meses y no me dirigía la palabra. And that man will go months without ever speaking to me. Era una manera de manipular. It was a way of manipulation. Entonces, cuando sentía que yo me iba a ir de la iglesia, So when he felt that I was about to leave the church, entonces empezaba a hablar. and then he started to talk to me. Y me ponía hasta a predicar. And he will actually have me to preach. Y cuando sentía que ya yo estaba contento, And when he saw that I was content, estaba otra vez 3 meses sin hablar. he will go another 3 months without talking to me again. Es una relación bien abusiva. That was a very abusive relationship. ¿Ok? Y pastores hacen eso. And some pastors do this. Y si decíamos de irnos de la iglesia, nos decía And if we say something about the hymns of the church, que íbamos a abortar el propósito de Dios por nuestra vida. they said that we were going to abort the purpose of life. Porque Dios nos había llevado aquí. Because God has brought us there. Y allí era donde Dios nos quería. And that was where God wanted us at. Y los pastores pueden hacer eso. And pastors could do that. Y yo no estoy vacunado contra eso. And I don't have a vaccine against it. Que puedo llegar a hacer lo mismo. That I can actually be able to do something like Así that. que si un Dios te ve que estoy usando ese tipo de manipulación contra usted, If one day you see me using that kind of manipulation against you, siéntase en la libertad de decirme. feel free to tell me. Porque si algo yo me propuse, If there's something that I propose myself, es que yo no quería ser un pastor como el que soy mi pastor. I told myself that I did not want to be a pastor like the one I had. Y Ruti me ha dicho que a veces hago cosas que él hacía. And Ruthie will tell me sometimes I do the things that he used to do. Claro, se le pegan a uno las malas mañas, las malas costumbres de la gente. Of course, some of the bad habits will actually stick to one. Podemos llegar a manipular a la gente con nuestros dones, etc. We can actually come to manipulate people with our gifts. Hermanos, nuestra naturaleza caída es tan corrupta Brothers and sisters, our sinful nature is so corrupt que la semana pasada decíamos que podemos incluso llegar a tratar de chantajear y manipular a Dios. and we actually we said something last week that we can fall into the nature of to even try to blackmail God himself. Le hacemos promesas We make promises a cambio de que nos dé favores. in exchange for favors. Eso es manipulación. That is manipulation. Eso es chantaje. That is exhort. Y te voy a decir algo. And I will tell you something. Con Dios eso no funciona. That with God, that does not work. Eso podrá funcionar con tus hermanos de la iglesia. That may work with your brothers and sisters at church. Podrá funcionar con tu pastor. That might work with your pastor. Podrá funcionar con tu cónyuge. That might actually even work with your Pero con spouse. Dios eso no trabaja. But with God, it does not work. Concluimos el sermón de la semana pasada analizando Filipenses 2 del 3 al 8. We concluded last week's sermon with Philippians 2 from 3 to 8, Donde Pablo nos exhorta. where Paul exhorts us. Próxima diapositiva, Danielito. Donde Pablo nos exhorta a no hacer nada por contienda o por vanagloria. Where Paul exhorts us to do nothing out of rivalry or vanity. Donde Pablo nos exhorta a considerar a los demás como superiores a nosotros Where mismos. Paul exhorts us to consider others as more important than ourselves, A no ser egoístas. and not to be selfish, A tener la misma actitud que tuvo Cristo, and have the same attitude as Christ, quien siendo Dios who being God, se humilló a sí mismo, humbled himself, tomando forma de siervo, taking form of servant, hecho semejante a los and hombres. being made in the likeness of men. Y hoy Today, vamos a ver el segundo aspecto de la respuesta de Juan. we're going to see the second aspect of John's answer. No calumnies. Nor accuse falsely. Y la palabra calumnia en el griego And the word in Greek for accuse falsely es psicofantes, is psychophantes, que significa acusación falsa. which means slander or false accusation. Dentro de esta categoría de psicofante o acusación falsa, In this category, when it comes to falsely accusing, encontramos a los falsos delatores. we can find Falsos delatores. false informer. Próxima diapositiva, Dani.
Vamos a ver qué es un delator. We're going to see what is an informer. Léalo conmigo. Read it with me. Dice, un delator An informer es una persona is a person, que denuncia o acusa a otra con mala intención. someone who denounces or accuses another with bad intent. Alguien que revela información falsa para obtener ventaja personal, Someone who reveals false information to gain personal advantage. como dinero, Like money, favores. favors. Una persona, un delator es también alguien que inventa o exagera acusaciones A false informer is someone who invents or exaggerates accusations para beneficiarse. for personal benefit. O una persona que recibe recompensas, Someone who receives rewards, sobornos bribes, o favores por sus or denuncias. favors for their denunciation. Ahora, ¿qué es un soborno? Now, what is a bribe? Próxima diapositiva, Dani. Soborno, léalo conmigo. A bribe, read it with me, Es dar o recibir algo de valor is to give or receive something of value para conseguir un beneficio injusto to obtain an unfavored benefit, o para que alguien actúe contra su deber, or someone to act against their duty, su conciencia their conscience, o la ley. or the law. También un soborno es A bribe is also pagar o aceptar pago is to pay or to receive payments para torcer la justicia. to twist justice. Le voy a dar un chancito a Daniel para que me busque en la Biblia del programa de la iglesia la versión Nueva Traducción Viviente, porque quiero leer esos pasajes que están allí, pero en la Nueva Traducción Viviente. Cuando la consiga, Dani, avísame. Porque hay unos pasajes que quiero leer. Dijimos que un delator es una persona que a veces recibe sobornos o da sobornos. We said that a false informer is someone who gives or receives bribery. Cuando tengan la Biblia Nueva Traducción Viviente en el libro de Éxodo capítulo 23, quiero que la pongan, papi. When you have it open to Exodus 23. Ok, mira lo que dice el Señor en el libro de Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 3, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Let's see what Exodus 23 verses 1 to 3 in this particular version or translation says. Mira lo que el Señor nos dice a nosotros. Look what the Lord tells us. Dice, no esparzas rumores falsos. You must not pass along false rumors. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. You must not cooperate with evil people by lying on the witness stand. ¿Qué el Señor nos dice a nosotros y qué el Señor le dijo a los soldados? What is the Lord telling us, and what did the Lord say to Dale the para acá, soldiers? Dani. Que no se dedicaran a qué? A esparcir qué? Rumores falsos. Do not dedicate themselves to do what? Pass along false rumors. Y que no se hicieran qué? And not to make themselves what? Cómplices Complicit de gente malvada with evil people cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. by lying on the witness stand. ¿De qué está hablando eso allí? What is it speaking of there? Que no te pusieras en compinche, So basically, do not no te pongas en complicidad be complicit con nadie. with no one. Si un día te toca ir a un tribunal, If one day you have to be at a witness stand, no te prestes do not lend yourself para dar falso testimonio to give false witness contra la persona acusada. against a person who was being accused. Si tú sabes que lo que se está diciendo es falso. If you know what is being said is false. Usted me está entendiendo, ¿verdad? You understand what I'm saying? Por eso dice, no te hagas cómplice It says, do not be complicit de gente malvada with evil people cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. when you have to stand at the witness stand. Usted sabe que hay gente que se dedica a pagarle a otro para que mientan en los tribunales, ¿verdad? There's people that dedicate themselves to pay others. Dios condena eso. It says that God condemns this. Versículo 2. Verse 2. Dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. It says, you must not follow the crowd in doing wrong. Eso no tengo que explicarlo, ¿verdad que no? I don't have to explain this, do I? No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. You must not follow the crowd in doing wrong. Y dice luego, cuando te llamen a testificar en un pleito,
When you're called to justify in a dispute, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. do not be swayed by the crowd to twist justice. Versículo 3. Verse 3. Dice, tampoco inclines tu testimonio And do not cite your testimony en favor de una persona in favor of a person solo porque sea pobre. just because the person is poor. A veces nos da el complejo de Robin Hood, Sometimes we have the Robin Hood complex que quiere robarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Tú se acuerdas de eso? to steal from the rich to give to the poor. You remember that? Dios condena eso también. God condemns that too. El hecho de que una persona sea pobre And the act that the person is poor no significa que siempre tiene la razón. doesn't necessarily mean that they're always right. ¿Usted me está entendiendo? You understanding? Por eso el Señor nos dice That's what the Lord tells us. que nuestro corazón no se incline a favor de una persona solo porque es pobre. For our hearts not to lean towards the person simply just because they're poor. ¿Ok? A veces queremos amar más que Cristo Sometimes we want to love more than Christ. y no siempre el hecho de que una persona sea pobre significa que está en lo correcto. And not necessarily because the person is poor might be in the right. ¿Qué dice el versículo 6? What does verse 6 say? Dice, ante una demanda judicial In a lawsuit, no le negarás la justicia al pobre. you must not deny justice to the poor. ¿Ve que ahora Dios se inclina a favor del pobre? Now you see how the Lord leans over towards the poor? ¿Ve que Dios no es injusto? You see that God is not unjust? No vas a inclinar tu corazón hacia el pobre solo porque es pobre, You're not just going to lean your heart towards the poor because he's poor, pero tampoco le vas a negar al pobre el derecho a que but you're not also going to deny yourself to the poor. se defienda. You're not going to deny them the act of them defending themselves. Versículo 7. Verse 7. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Be sure to never charge anyone falsely. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, Never sentence an innocent or blameless person to death. porque yo nunca declaro inocente al culpable. I will not acquit the guilty. Y el 8 que dice, And verse 8 says, no aceptes sobornos, take no bribe, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. for a bribe makes you ignorant, something you clearly see. El soborno mueve incluso a una persona justa a qué? And bribery actually moves a just person to what? A tergiversar la verdad. To change the truth. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Are you following so far, church? Vamos a ver lo que dice el Señor en Deuteronomio 16, 18 al 20, en esa misma versión, Dani. You're going to see what the Bible says in Deuteronomy 16 and 18 and 20 on the same version. Esta es la instrucción de Dios al pueblo de Israel cuando fueran a nombrar jueces. This is the instructions that the Lord gave to the people of Israel when they went to name judges. Versículo 18 dice, Verse 18 says the following. nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Appoint judges and officials for each of the tribes and all the towns that the Lord your God is giving you. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. They must judge the people fairly. Verso 19. Verse 19. Por ninguna razón, mira lo que el Señor te dice, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Never twist justice or show partiality. Jamás aceptes un soborno Never accept the bribe, porque el soborno nubla los ojos del sabio or the bribes blind the eyes of the wise y corrompe las decisiones de los íntegros. and corrupt the decisions of the godly. Que vuelve el Señor a decirnos allí What does the Lord tell us again? que el soborno nubla los ojos de los sabios That the bribes blind the eyes of the wise y corrompe las decisiones de los íntegros. and corrupt the decisions of ¿Qué the quiere godly. decir eso, What is hermano? that trying to tell us, brothers and sisters? Que ninguno de ustedes ni yo estamos vacunados contra eso. That neither you or I are having immunity against this. Por dinero baila el chango, dice el refrán. Amén. Yeah. Por dinero baila el chango.
Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. And the love of money is the root of all evil. Por último, Proverbios And 17:23. lastly, Proverbs 17:23. Mira lo que dice el Señor en Proverbios 17:23. Let's see what the Lord says in Proverbs 17:23. Dice, los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. The wicked take secret bribes to pervert the course of justice. Hermanos, en todos estos textos, Brothers and sisters, in all these texts, el soborno bribery es un ataque directo contra la verdad y la justicia. is a direct attack against justice and truth. Próxima diapositiva, Dani. En resumen, mi hermano, In summary, calumniar es to slander means acusar falsamente, to false accusing, difamar defame, y aprovecharse mediante falsas acusaciones o or denuncias. to take advantage through false accusations or reports. En el contexto militar de los soldados de Lucas In 3:14, the military context of Luke 3:14, calumniar es the slander means presentar falsas acusaciones to bring false accusations para sacar ventaja o beneficio personal. in order to gain personal advantage or benefit. Entonces, en síntesis, And in short, el mensaje de Juan el Bautista para estos hombres fue: the John the Baptist's message for them was, si ustedes quieren if you guys want, dar frutos dignos de arrepentimiento, bear fruits of worthy of repentance, no hablen falsamente, do not speak falsely, ni acusen injustamente a otras or personas. accuse others unjustly. Hermanos, esta era una exhortación a no levantar falsos testimonios, Brothers, this was an exhortation not to raise false testimony ni difamar a nadie. or to defame anyone. Si ellos querían dar un fruto digno de arrepentimiento, If they wanted to bear fruit worthy of repentance, debían de actuar con justicia y con verdad they needed to act with justice and truthfulness en su trato con los demás, towards others, en especial con aquellos que estaban bajo su autoridad. especially towards the ones under their authority. Próxima diapositiva. En el contexto de este pasaje, hermano, In the context of this passage, la palabra traducida como calumnia the word that's translated as slander no está hablando de chisme. is not talking or referring to gossip. Acuérdense, aquí no está hablando de chisme. Here, we're not talking about gossip. Aquí el profeta le está hablando a los soldados Here's the prophet speaking to the soldiers. que estaban acostumbrados a levantar, a fabricarle casos a la gente They were accustomed to fabricating cases to, para people, sacarle dinero. to extort them from money. Ustedes me están entendiendo, Are ¿verdad? you understanding what I'm saying? ¿Hará eso la policía hoy en día? The police today will do that today. ¿Hará eso los que están en posiciones de law enforcement en este país? Are there still people in law enforcement that does this today? Claro que sí. Of course they do. Entonces aquí no está hablando de chisme. Here, he's not referring to gossip. Aquí nos está hablando Here, he speaks of, de difamación, perdón, de corrupción he's speaking of corruption a nivel militar. at a military level. Corrupción. A corruption, Léalo conmigo. Calumnia en este contexto slander in this context. no habla de chisme o He's difamación, not speaking to or referring to gossip or rumors, sino de corrupción militar. but is speaking of military corruption. Hermanos, era común en aquel It entonces was common at that time que las personas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley for the people that used to enforce the law fabricaran falsas acusaciones contra personas to fabricate false accusations against people a fin de obtener to obtain ascensos promotions o ganancias deshonestas. or dishonest gain. Si le fabricas un caso a esa persona, If you fabricate a case against that person, yo te prometo que te voy a hacer de posición. I promise you that I'm going to send you from position. Eso es soborno. That is called bribery. Eso es parte de todo ese embrollo de la calumnia. And that is part of all this mess of slander. ¿Por qué Juan el Bautista le dice a estos hombres, a estos soldados que si querían dar frutos dignos de arrepentimiento no debían calumniar? What does John tell these soldiers? That if they want to bear fruit worthy of repentance, they must not slander. Lo primero que tenemos que entender, The first thing that we have to come to y escucha understand, esto, iglesia, and pay close attention to this, es que Juan el Bautista is that John the Baptist no le está dando simples consejos aislados a esta gente. is not giving them isolated moral tips. No le está dando consejos. He's not just giving them tips. En realidad, Juan le está dando indicaciones prácticas
And he's actually giving them practical instructions de lo que significa el arrepentimiento o metanoia. or what truly means repentance or metanoia. ¿Qué es metanoia? Ya, ustedes lo saben. ¿Qué es metanoia? Arrepentimiento, ¿qué es? What is metanoia? Es un cambio It's a de change. qué? De mente. It's a change of mind. Es un cambio de mente. El verdadero arrepentimiento no es un sentimiento. True repentance is not just a feeling. No es que yo lloro. It's not that I just simply cry. Es que yo cambio. It's that I change. ¿Me entiendes? Si la palabra de Dios te toca, You understand that the Word of God touches you. si la palabra de Dios te toca If the Word of God touches you y tú lloras and you cry, y lloras de remordimiento, and you cry because of remorse, pero no cambias, but you don't change, ahí no hubo arrepentimiento. there wasn't any true repentance. Ahí hubo una experiencia emocional solamente, You only had an experience, emotional one, pero no hubo arrepentimiento. but there wasn't a true repentance. Ahora, si la palabra de Dios te toca Now, if the Word of God touches you, y no solamente sientes dolor por tu pecado, not only you feel pain for your sin, genuino dolor por tu pecado, genuine pain for your sin, si la palabra de Dios te toca y te hace entender and the Word of God reaches and touches you, and it makes you understand que tú has estado ofendiendo a Dios you've been offending God, y realmente tienes dolor and you truly have pain porque ofendiste a Dios, because you offended God, no porque te agarraron con las manos en la masa, not because they saw you doing the act, porque muchas veces la gente llora because many times people cry no porque sienten que han ofendido a Dios, not because they feel that it offended God, sino porque te agarraron con las manos en la masa but because they caught you in the act. y lo que tienes es vergüenza And what you're feeling now is shame porque tu reputación quedó por el piso. because your reputation is on the floor now. Eso no es arrepentimiento. That is not repentance. El verdadero arrepentimiento es hacia Dios. The true repentance is to God. Tu reputación personal no te importa. Your personal reputation is not important. Es tu posición delante de It's Dios. your position in front of God. Si la palabra de Dios te confronta If the Word of God confronts you y el Espíritu Santo te convence and the Holy Spirit convicts you de que tú has ofendido a Dios that you have offended God, y ese sentir te lleva a darle la espalda al pecado, and that feeling, it makes you turn your back to God, a dar un viraje en U, just make a U-turn, una vuelta de 180 grados. a turn of 180 degrees. Iba de espaldas a Dios, You're facing back to iba God. corriendo hacia el You infierno, are running to hell. pero en un momento determinado, But in a determined moment, la palabra de Dios me confronta. the Word of God confronts you. Soy convencido de mi pecado. I'm convinced of my sin. Me detengo I stop y doy un viraje en U and I make a U-turn. y torno mi rostro And I turn my face a la cruz del to the Calvario cross of Calvary. y no vuelvo atrás. And don't turn back. Eso es arrepentimiento. That is true repentance. Como dice el himno, Like the hymn says, he decidido seguir a Cristo. I've decided to follow Christ. No vuelvo atrás. I'm not turning back. La vida vieja ya he dejado. The old ways I've left behind. No vuelvo I will atrás. not turn back. Atrás el mundo, Back the world, la cruz delante. the cross in front. No vuelvo atrás. I will not turn back. Eso es arrepentimiento. That is repentance. Entonces Juan So there, John, no le está dando a esta gente consejos. he's not giving them tips. Está diciendo He's telling them cómo se va a demostrar un verdadero arrepentimiento en la vida de una persona. how a true repentance is going to form in someone's life. Si ustedes antes, soldados, If you there before soldiers extorsionaban a la gente, used to extort people, si antes estaban acostumbrados a fabricar despazos if you were accustomed to fabricating cases para sacar un beneficio personal para to ustedes, gain a personal favor for yourselves, ya no lo van a hacer más. you're not going to no longer do this. Aunque eso implique Although that may imply que ya no ganes tanto dinero como that antes, you won't make as much money as you used to before, aunque eso implique even if that implies que tus compañeros de trabajo se vayan en tu contra, that your co-workers will go against you, aunque eso implique even if that implies que te hagas de enemigos dentro de tu trabajo. you might have enemies inside of your job. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Are you understanding what I'm saying? El Señor nunca dijo The Lord never said que el Evangelio no tendría un costo. that the gospel had a cost. La salvación es gratis.
Salvation is free. Le costó a Jesús. Digo, es gratis para usted. And I'm saying it's free for you. Es gratis para usted. It was free for you. Pero al Hijo de Dios le costó su sangre. But the Son of God, it cost him his blood. Ahora hay un costo por el discipulado. Now there is a cost for the discipleship. Y el discipulado tiene, ¿sabe cuál es el costo? And in discipleship, you know what's the cost? Usted tiene que tomar su cruz cada día, You have to carry your cross every day morir a usted mismo and die to yourself y seguir a Cristo. and follow Christ. Y eso implica And that implies que el mundo lo va a odiar. that the world will come to hate you. Si el mundo habla bien de usted, If the world speaks good of you, usted está haciendo algo mal. there's something wrong with you. Jesús dijo, Jesus said, si yo soy el árbol verde and if I'm the green tree, y a mí me hacen estas and cosas, they do these things to me, imagínense lo que le van a hacer a ustedes que son el árbol seco. and imagine what they're going to do to you if you're only the dry tree. Si Jesús fue odiado If Jesus was hated, por los enemigos de la verdad. he was hated by the enemies of the truth. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, el mundo lo va a odiar a ustedes también. the world will come to hate you too. Entonces, si usted, el mundo lo está alabando, I'm not sure if the world is worshiping you right now. usted vendió algo. Ese ha sido el problema de la música cristiana en los últimos 20 años. That's basically been the problem of the Christian music for nearly 20 years. Hermano, la música cristiana hoy día no vale nada. Today's Christian music is pretty much worth nothing. Porque la mayor parte de los cantantes cristianos de hoy en día han vendido sus convicciones. Because a large part of the Christian singers have sold their convictions Por el aplauso y el reconocimiento del mundo. for the applause and recognition of the world. Perdone que le diga lo que siento. I'm sorry that I'm telling you what I feel, Pero si le soy sincero, but if I'm sincere, la mayor parte de la música cristiana de hoy me da náuseas. the large part of the Christian music gives me nausea. Gives me nausea. Sigo acá. Hermanos, cuando Juan el Bautista le dice a esta gente que no calumnie, Brothers and sisters, when John the Baptist tells them not to cause slander, esto tiene un sentido profundo para estos hombres por tres razones. this has a practical, profound meaning for this particular men. Próxima diapositiva, Daniel. ¿Por qué estas palabras fueron profundamente significativas para ellos? Why did these words have deep meaning for these men? No sabían, ¿verdad, Daniel? Ok, pues se la voy a leer, discúlpenme, pensé que estaban ahí. Dice, lo primero es porque el poder puede corromper fácilmente. The first one, because power can easily corrupt. Vuelvo y repito, escribíalo conmigo. I'll repeat this again. Please say it with me. El poder puede corromper fácilmente. Because power can easily corrupt. La segunda es, The second one is porque el reino de Dios because the kingdom of God exige integridad, demands integrity, veracidad truthfulness, y respeto al prójimo. and respect for one's neighbor. Si usted lee el Sermón del Monte, If you read the Sermon on the Mount, Mateo capítulo 5, 6 y 7, Matthew chapters 5, 6, and 7, esa es la constitución del reino de Dios. that is the kingdom of heaven's constitution. Acuérdense de algo, Mateo le escribió a los judíos. Remember something, Matthew was written to the Jews. Y el propósito de Mateo era demostrarle a los judíos And the purpose of Matthew was to show the Jews que Jesucristo that Jesus Christ es el Mesías, is the Messiah, prometido a Israel, promised to Israel, prometido a Abraham, promised to Abraham, prometido a David, promised to David. y es el evangelio del reino de It Dios, is the gospel of God, of the kingdom of of God. the kingdom of God. Por eso usted ve And that's why you see, que en Mateo aparece el sermón del monte. that's why you can see the Sermon on the Mount is found in Matthew. Si usted lee el sermón del If monte, you read the Sermon on the Mount, usted se va a dar cuenta you're going to realize que todo tiene que ver, that everything has to come, la mayor parte de las cosas, at least large part of the things, como usted trata al prójimo. is how you treat your neighbor.
Lo van a ver, lo van a notar, léalo. If you read it, you're going to notice and come to that conclusion. Entonces el reino de Dios exige integridad. So the kingdom of God Exige integridad, demands integrity, veracidad truthfulness, y respeto al prójimo. and respect for one's neighbor. Y la tercera razón por la que esta palabra era importante para ellos And the third reason that this word was very important towards them, es que tal vez it was because estos soldados these soldiers, estaban acostumbrados they were accustomed to a oprimir a las personas bajo su jurisdicción oppressing the people under their jurisdiction mediante miedo through fear, o falsas denuncias. false charges. Pero ahora But now, que habían sido confrontados por la verdad de la palabra de Dios, having been confronted by the truth, necesitaban vivir de manera opuesta they needed to live an opposite way of life a como habían vivido as antes. they were living before. Si en verdad querían dar frutos dignos de arrepentimiento. If they truly wish to bear fruit worthy of repentance. Hermanos, Juan está predicando aquí Brothers and sisters, John is preaching un arrepentimiento práctico practical repentance, que no solamente toca mi parte espiritual, not that it only touches their spiritual parts, sino que también toca but it also touches hasta mi manera de comportarme en mi trabajo. the way I act at work. Toca mi ética It profesional. also touches my professional ethics. El Evangelio tiene que transformar todas las áreas de nuestra vida. The gospel has to change every aspect of our life. No solamente mi vida aquí en la iglesia, Not only my life here at church, todas las áreas de mi vida. but every aspect of your life. Si estudio, If I study, tiene que tocar mi manera de estudiar. it has to also touch the Si way I trabajo. study. If I work, De igual manera, it has to change it by the same manner, donde quiera que esté, no matter where I'm at. el Evangelio tiene que demostrarse en todo. And the gospel has to be shown everywhere. El arrepentimiento debe afectar todas las áreas de nuestra vida, Repentance must affect every area of our lives, incluido el aspecto laboral. including our work. Próxima diapositiva. El arrepentimiento verdadero siempre se nota. The true repentance is always visible. Y el cuarto fruto que produce un corazón transformado por el Evangelio And the fourth fruit of produced by a transformed heart es un corazón veraz is an honest heart en medio de un mundo engañoso. in the midst of the deceptive world. El arrepentimiento verdadero es un cambio interno The true repentance is an internal change que va a verse reflejado en nuestro modo de actuar, that will be reflected in our actions, aún en las cosas cotidianas de la vida. even in the ordinary things of life. Ahora vamos a ver Now we're going to see, qué implica what does it imply, la palabra calumnia the word slander para nosotros hoy. for us today. ¿Hay algún policía aquí? Is there a cop in here? ¿Hay algún law enforcement? ¿Alguien del FBI? No, ¿verdad que no? Entonces usted dirá, pues como eso es para los soldados, eso no me aplica a mí. So you might say to yourself, because there is no law enforcement here, Porque tenemos la tendencia a eso. because we have that kind of tendency. Pero Dios quiere que usted sepa que esa palabra es también. But the Lord wants you to know that this word is also for you. Ahora, aunque usted y yo Even though you and I no somos soldados, are not soldiers, ni somos agentes del orden público, or we're not members of the law enforcement, el consejo de Juan el Bautista para estos hombres the counsel that John the Baptist gave these es men también para ustedes y para mí. applies to us today. Hermanos, el corazón humano The human heart es por naturaleza pecaminoso y corrupto. is corrupt and sinful by nature. Y podemos cometer el mismo pecado de estos hombres, And we can commit the same sin as these men, pero en nuevas maneras. but in new forms. Porque si algo tiene el pecado, If there's something that sin has, es que sabe reinventarse. it knows to reinvent itself. El pecado es más inventivo que nosotros. Sin has more inventions A than veces nos quedamos sin trabajo sometimes we are out of work. y decimos, ¿qué voy a hacer ahora? What am I going to do now? Y nos echamos a morirnos. And we prepare ourselves to die. Pero el pecado no hace eso. But sin doesn't do that. El pecado se reinventa. Sin reinvents itself. Aprenda de eso. And learn from that. ¿Ok? Así que como tenemos un corazón corrupto So because we have a sinful heart, or y, corrupt heart, y el pecado se reinventa, and that sin reinvents itself, vamos a ver algunos equivalentes actuales del verbo psicofantes o calumnia. we got to see some of these same examples of slander. Próxima diapositiva, Dani. La primera. The first one, La próxima diapositiva, ahí no. ¿Qué implica no calumniar para nosotros hoy?
What does it imply not to raise slander? Léalo conmigo, número 1. The first one, read it with me. Difamar o tergiversar. To defame or to change. Dígalo conmigo. Say it with me. Difamar o tergiversar. To defame or to misrepresent. Ahora yo le voy a explicar a usted qué es eso. And I'm going to explain to you what that is. Es repetir rumores. It's to repeat rumors. Es hablar mal de alguien sin conocer toda la verdad. It's speaking ill of someone without knowing the whole truth. No me tiene que levantar la mano. You don't have to raise your hand. Pero ¿cuántos de nosotros How many of us nos hemos dedicado a esparcir rumores have actually dedicated ourselves to sin conocer la verdad? repeat rumors without knowing the truth, the full truth? No me tiene que confesar, You don't have to confess to me. porque yo sé que usted lo ha hecho. Because I know you've done it. ¿Sabe por qué yo sé que usted lo ha hecho? You know how I know you've done it? Porque yo también lo he hecho. Because I too have done it. Entonces, ¿qué pecado escondemos detrás de eso? But what sin do we hide behind that? El pecado que escondemos detrás de difamar y tergiversar la verdad The sin that we hide behind defaming and misrepresenting es falta de amor y de verdad. is lack of love and truth. La segunda manifestación de la palabra psiconfantes para nosotros hoy sería The second example of sycophantes would be, léalo conmigo, read it with me, manipular la información. manipulating information. Léalo de nuevo, manipular la información. Manipulating information. ¿Y qué es manipular la información? And what is to manipulate information? Es exagerar hechos It's exaggerating facts, o presentar una versión parcial de los hechos presenting partial versions para dañar la reputación de otros. for the act of harming others. ¿Entendió eso, verdad? You understand that? Tergiverso la verdad, To change the truth. exagero los hechos I exaggerate para hacer quedar a esa otra persona como to make the other scene or look like. un loco, como lo que sea. La cosa es difamarlo. The thing is to defame them. ¿Qué pecado demostramos con eso? What sin do we hide here? Injusticia y orgullo. Is injustice and pride. La tercera manifestación, The third manifestation usar la palabra para ventaja personal. is to use the word for personal gain. ¿Cómo podemos hacer esto? How can we do this? Adular a unos Flattering some y desacreditar a and otros discrediting others. para ascender en algún puesto To climb up positions o para ganar influencias sobre or otros. gain influence over others. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Adulamos a uno, adulamos al jefe. How many times we've done that? We flatter our bosses. En Puerto Rico decimos, le lambemos el ojo al jefe. We kiss the asses of our bosses. Esa palabra está fea. Pero es eso. Lamemos el ojo al jefe. De hecho, la palabra psicofantes, eso es lo que significa. As a matter of fact, the word sycophantes is that's what it means. That's what it means. Eso lo aprendí en mi clase de Humanidades 31. I learned that in classes in humanity. El profesor nos dijo que el lambeojo era un psicofante. Adulamos al jefe We flatter our bosses y desacreditamos a otro. and we discredit others. ¿Para qué? For what? Para quítate tú, para ponerme yo. So they can remove them and place myself in it. ¿Qué pecado pondremos detrás de esta actitud? What sin is lies beneath this? Codicia y ambición. It's greed and ambition. Cuarta manifestación, Fourth minute, juzgar sin evidencias. judging without evidence. ¿Qué es juzgar sin evidencia? What is to judge without evidence? Opinar públicamente sobre la culpa o inocencia de alguien Making public judgments about someone sin tener evidencias. without having any proof. Solo especulaciones personales. Based only on personal speculation. Aquí también podemos incluir juicios personales que emitimos sobre el carácter o la reputación de otros, This also includes personal judgment about others' character and sin tener todos los elementos de juicio. without having sufficient information. Ahora, ¿qué pecado escondemos detrás de esta actitud? What sin hides here? Oh, aquí usurpamos el lugar del único que tiene el poder de juzgar con justo juicio. We are usurping the role of the only one who can judge justly. ¿Y quién es ese que puede juzgar con justo juicio? And who is that who can judge justly? Dios mismo. Santiago 4, del 11 al 12, Daniel busca allí en la nueva versión, la nueva traducción viviente. God himself. We can find it in James 4:11 to 12. Mira lo que dice el Señor en Santiago 4, 11 y 12. Look what
The Lord says in James 4:11, Nueva traducción viviente, dice: amados hermanos, brothers and sisters, no hablen mal los unos de los do otros. not speak evil against each other. Si se critican y se juzgan entre ustedes, If you criticize and judge each other, entonces critican y juzgan la ley de Dios. there you are criticizing and judging God's law. Les corresponde en cambio obedecer la ley, Your job is to obey the law, no hacer la función de jueces. not to judge whether it applies to you. Y en el versículo 12, And verse 12 says, solo Dios, God alone, quien ha dado la ley, who has given the law, es el juez. is a judge. Solamente Él Only He tiene el poder para salvar o destruir. has the power to save or destroy. Entonces, So therefore, ¿qué derecho tienes tú what right do you have para juzgar a tu to prójimo? judge your neighbor? Y en quinto y último lugar, And in fifth and last place, ¿qué implica no calumniar para nosotros hoy? what does it imply not to raise false slander? ¿Sabe cómo lo hacemos? You know how we do? Y esta sí que es la manera más sucia de hacerlo. And this is actually the dirtiest way of doing it. Porque la disfrazamos de espiritualidad. Because we cover it up and make it seem as spiritual. Difundir críticas To give up gossip, disfrazadas de oración masked in prayer, o chisme religioso. or religious chit-chat. Ejemplo, For example, cuando vamos al grupo de oración y decimos: when we go to a prayer group and say, hermanos, brother, oremos por el hermano tal, let's pray for that brother so-and-so. que fíjese que el hijo del hermano embarazó a una muchacha. And he says, like he impregnated somebody's daughter. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Esa es la manera más baja de hacerlo, That is the lowest way of doing it. porque lo disfrazamos de religiosidad. Because we hide it in Le voy a religiosity. decir algo: But I will tell you something. a Dios le da asco eso. God hates this. En todos estos casos, In all these cases, el creyente se convierte en el acusador, the believer becomes the accuser. algo que la Biblia le adjudica a Satanás. Something Scripture associates it with Satan himself. Cuando tú haces eso, When you do that, tú estás haciendo el papel del diablo. you're doing Satan's role. En Apocalipsis 12:10, In Revelations 12:10, Dios llama a Satanás God calls the Satan el acusador de los hermanos, the accuser of our brothers and que los sisters, acusa de día y de noche. who accuses them before God day and night. Ya estoy terminando, hermano. I'm just about wrapping up. Próxima diapositiva, Daniel. Hermano, Dios en esta mañana, quiero que lo leas conmigo. Brothers and sisters, I want you to read this with me. Léelo duro. Dice: Dios nos está llamando a purificar la intención de nuestros corazones. God is calling us to purify the intentions of our hearts. Vuelve y léelo conmigo. Go ahead and read it with me. Pero ahora lo tuyo. Now make it your own. Ya no digas nos. No, say Ahora us, dime: say me. Dios God me está llamando is calling me a purificar to purify la intención de mi corazón. the intentions of my heart. Hermano, no uses tus palabras Brothers and sisters, do not use your words ni tu influencia or your influence para dañar o aprovecharte de otro. to take harm or advantage of others. No uses tus palabras Do not use your words ni tu influencia or your influence para dañar al prójimo injustamente. to unjustly harm your neighbor, En especial, especially si lo que te está moviendo if you're driven es tu orgullo by pride o el deseo de humillar a otro or the desire to humiliate others o el deseo de hacerle quedar en ridículo delante de los demás. or the desire to make ridicule of someone before No others. uses tus palabras para eso. Don't use your words for that. No uses tus palabras Do not use your words ni tu influencia or your influence para obtener algún beneficio personal. to obtain personal benefits En detrimento de otras personas. or expenses of others, or the expense of others. Les voy a decir esto, I will tell you this, y fue algo que aprendí hace muchos años. and this is something I learned many years ago. Si tú tienes un ministerio, If you have a calling, no te autopromuevas. do not promote yourself. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Que sea Dios el que lo haga brillar a usted. Let God exalt you.
no usted mismo. Do not exalt yourselves. No promueva su ministerio. Do not promote your calling. Que sea el Señor el que lo exalte delante del pueblo. Let the Lord exalt you in front of the people. Si Dios quiere darte un ministerio, If the Lord wants to give you a calling, que sea reconocido, let it be recognized. el que va a sacarte del anonimato es Él. The one who's going to take you out of obscurity is Him. Pero no trates de hacerlo tú. But don't try to do it yourself. Si Dios va a sacarte del anonimato, If God is going to take you out of obscurity, Él lo va a hacer. He's going to do it. De lo contrario, On the contrary, conténtate be content con lo que Dios te permita hacer. what God has allowed you to do. Porque hay partes de nuestro cuerpo Because there are parts of our body que las cubrimos that we hide them porque no pueden ser exhibidas. because it cannot be exposed. Los órganos más importantes de nuestro cuerpo The most important organs of our body no se ven, cannot be seen. están dentro. They're inside. Pero todo el mundo quiere ser But everybody wants to be la parte exhibida. the part that's been seen. No hagas eso. Don't do that. No uses tus palabras Do not use your words ni tu influencia espiritual or your spiritual influence para esconder la hipocresía espiritual. to hide spiritual hypocrisy. Esto es tener apariencia de piedad This is to have an appearance of godliness, y Dios lo odia. and God abhors it. Próxima diapositiva. Antes de hablar, Before you speak, por favor escucha esto. please pay attention to Antes this. de hablar, Before you speak, pregúntate, ask yourself, ¿cuál es la verdadera intención de mi corazón al decir o propagar esta información? what is the true intention of my heart in saying or sharing this information? ¿Lo estoy haciendo para obtener algún beneficio? Am I doing this to gain some benefit? ¿Lo estoy haciendo porque tengo el orgullo herido y quiero dejar a esta persona en ridículo delante de los demás? Am I doing this because my pride is hurt or I want to shame this person before others? ¿Lo estoy haciendo porque me mueve el deseo de divulgar el secreto de mi hermano? Am I doing this because I want to expose my brother's secret? ¿Lo hago para parecer más espiritual delante de otros? Am I doing it to appear more spiritual before others? ¿A merecer de exponer la desnudez de mi hermano? By exposing my brother's spiritual nakedness? Y nos convertimos en Cam, And we become el hijo de Noé. and Can, and the son of Noah. Que dice la escritura que luego del diluvio, What did the scripture say about what happened after the flood? Noé plantó un viñedo That Noah planted a vineyard, y tomó del vino que hizo and he drank from that vineyard, y se emborrachó and he got drunk, y se quedó desnudo en medio de su tienda. and he was naked in the middle of his tent. Y su hijo Cam And his son lo Cain vio saw him, y en vez de cubrir su and desnudez, instead of covering his nakedness, salió para afuera a decirle a los hermanos, he went outside and told his brother, a que no saben a quién desnudo en la campaña, en la tienda de "You campaña, won't guess who I just saw naked in the side of the tent? al viejo. Of the old man." Y a veces hacemos eso. And sometimes we do that. No tengamos la actitud de Cam, Let's not have the attitude of Cain, tengamos la actitud de semi-fe, and let's have the attitude of Sodom. que voltearon su rostro, And they turned their faces away. entraron a la casa de They campaña went inside the tent, y cubrieron a su and padre. they covered his father. Pero no exhiba la desnudez de tu hermano, But do not exhibit the nakedness of your brother. porque te voy a decir algo. Because I will tell you something. Si tú exhibes la desnudez de tu hermano, If you exhibit the nakedness of your brothers and sisters, un día one day, alguien va a exhibir la tuya también. someone will also expose yours. No estoy hablando de que no debemos juzgar con fundamentos. Sí, la Biblia nos llama a discernir por la palabra. I'm not saying that not to judge without any discernment. The Bible does call to judge By the word. by the word. Pero si lo hacemos por la cuestión de que queremos humillar a otro, But if we do it because we want to humiliate the other, si lo hacemos porque queremos exponer su desnudez, but if we do it because we want to expose their nakedness, Dios ve contigo. God sees your attitude. Y para concluir, And to conclude, próxima diapositiva. Recuerda esto, hermano. remember this, brothers and sisters. El verdadero arrepentimiento produce justicia práctica, True repentance produces practical righteousness, no solamente emoción religiosa. not mere religious emotion. Acompáñame un segundo a Santiago 3, de 5 al 11. Follow me to James Y con esto vamos a 3, terminar. 5 to 11. Podemos buscarlo en su Biblia. Abra la Biblia conmigo. Santiago 3, James 3, de 5 al 11. from 5 to 11.
El libro de Hebreos se encuentra, el libro de Santiago se encuentra después del libro de Hebreos, The book of James is found after the book of Hebrews, hacia el final de la Biblia. almost towards the end of the Bible. Santiago 3, de 5 al 11, mira lo que el Señor nos dice. James 3, 5, 11, let's see what the Lord is telling us. Dice así también, It says, in the same way, la lengua es un miembro pequeño, the tongue is a small thing pero se jacta de grandes cosas. that makes grand speeches, He aquí, but a tiny spark, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. but a tiny spark can set a great forest fire. Y la lengua And the tongue es un fuego. is a Mira fire. lo que dice. Un mundo de maldad. A world of wickedness. La lengua está puesta entre nuestros miembros The tongue is placed in our body y contamina todo el cuerpo. and contaminates the body E inflama la rueda de la creación. Keep going. Y ella misma es inflamada por el infierno. And it can set a whole life on fire, and it's set by fire in hell itself. Verso 7. Verse 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias, Because people can tame all kinds of animals, y de aves, birds, y de serpientes, reptiles, y de seres del mar, and fishes se doma can be tamed, y ha sido domada por la naturaleza humana. but has been tamed by the human nature. Pero mira lo que dice el 8. But look what verse 8 says. Pero ningún hombre puede domar la lengua, But no man can tame the tongue, que es un mal that is an evil que no puede ser refrenado, that cannot be refrained, llena de veneno mortal. full of venomous, deadly venom. Verso 9. Verse 9. Con ella bendecimos a Dios y With Padre, the same we bless the Heavenly Father, y con ella maldecimos a los and with the hombres same we curse men que están hechos a la semejanza de Dios. that have made the likeness of God. Verso 10 dice, Verse 10 says, de una misma boca from the same mouth, proceden bendición y maldición. blessings to proceed. Y mira lo que el Señor nos dice, hermanos, And look what the Lord tells us, brothers and sisters. hermanos míos, Brethren, esto no debe ser así. this shouldn't be this way. Verso 11. Verse 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? Con eso quiero terminar. With that, I want to conclude. No calumnies, Do not slander. no perviertan la verdad por codicia, Do not pervert the truth by covenant. no perviertan la verdad por poder, Do not pervert the truth with power. no perviertan la verdad por envidia, Do not pervert the truth through envy. no perviertan la verdad por celos. Do not pervert the truth. Llevan todos esos pensamientos y sentimientos Take all these thoughts, cautivos a la obediencia a Cristo Jesús y a su santa bring palabra. them captive to Jesus Christ and His Word. No te dejes dominar por esos malos deseos. Do not let yourself dominate by these feelings. Crucifícalos en la cruz del Calvario. Crucify them on the cross of Calvary. La lengua no se doma. The tongue cannot be dominated. La lengua se clava en la cruz. The tongue is nailed on the cross. Inclinemos nuestro rostro. Let us bow our heads. Soberano Padre que estás en los cielos, Sovereign Father that is in heaven, gracias por tu palabra. thank you for your word. Gracias porque nos hablas. Thank you because you speak to us. Gracias porque nos hablas, porque nos amas. Thank you because you speak to us because you love us. Te pedimos, Señor, I ask you today, Lord, que nos ayudes to help us. a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bear fruit worthy of repentance. Que no usemos nuestra lengua para el mal. Do not use our tongues for evil, Que usemos nuestra lengua para bendecir. but to use our tongues for blessing. Que usemos nuestra lengua para hablar la verdad. But to use our tongues to speak the truth. Y por favor, Padre, Please, Father, perdónanos. forgive us, Porque muchas because veces many times hemos usado la lengua. we've used our tongues, La misma lengua que usamos para bendecir. the same tongues we use to bless you, La usamos para maldecir al prójimo que ha sido hecho a tu imagen. that we've also used our tongues to curse our neighbors that have been made. Perdónanos. Forgive us. Ayúdanos Help us a servirte. to serve you. Ayúdanos Help us a llevar todo pensamiento cautivo a la cruz del to Calvario. bring all our thoughts captive to the cross of Calvary. Ayúdanos Help us
a llevar, Padre amado, toda palabra ociosa a la cruz del Calvario. to bring any unworthy thoughts captive to the cross of Calvary. Que nuestro hablar sea puro. That our speak be pure. Que podamos hacer como dice Pablo en Filipenses. So we can do what Paul says in Philippians. Que podamos pensar todo lo que es bueno. So we can think that everything that is good, Todo lo que es justo. everything that is just, Todo lo que es noble. everything that is noble, Todo lo que tiene virtud. everything that has virtue, Todo lo que tiene y es digno de alabanza. everything that is worthy of worship. Que en eso pensemos, Padre. For us to only think on those things. Perdónanos. And please forgive us. Ayúdanos a dar testimonio de ti en el trabajo. Help us give good testimony of you at work. Padre amado, que la gente pueda ver verdaderamente a Cristo en nosotros. Help us reflect the life of Christ in Por us. favor, Señor, ayúdanos a demostrar a Cristo. Please help us reflect the life of Christ in us. Te lo pedimos, Padre Santo. I ask of you this, Holy Father. Y oro, And I pray, Padre amado, para que por encima de mi voz humana, and I pray that above my human voice, mis hermanos hayan podido escuchar my brothers and sisters were able to listen. la voz del buen pastor corrigiéndonos. This is the word of the Good Shepherd correcting them. Gracias, Dios. Thank you, Father. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, Señor. Son las 12:25, hermano. Les voy a dar 15 minutos de break. Y a las 12:40 nos vemos para la clase, que va a estar buena hoy. Y perdónenme que hoy los ojos me arden mucho. Siento alfileres en los ojos. Literal. Dios los bendiga, no me olviden.